Muchas gracias. Bienvenidos todos los participantes al diálogo. Hoy vamos a compartir una mesa que se llama Capturando la Memoria, las fotografías de las y los ausentes. Como todos sabemos, ustedes saben y nuestras generaciones últimas están aprendiendo también, entre 1980 y el 2000, nuestro país sufrió el más intenso, extensivo y prolongado episodio de violencia en su historia republicana. Más de 69.000 personas fueron asesinadas, desaparecidas o injustamente encarceladas. Este conflicto interno armado peruano reveló profundas y dolorosas divisiones en nuestra sociedad, donde el 79 o más del 79% de las víctimas vivían en zonas rurales y pobres del Perú. Hoy tengo el honor de presentar a Vera Lenz, Óscar Medrano y Alejandro Balaguer, tres talentosos fotógrafos quienes con sus imágenes han contribuido a documentar la resistencia de miles de hombres y mujeres en circunstancias terribles y a construir la memoria visual de este periodo de violencia de nuestra historia. Ellos tres comparten escenarios importantes para la discusión y confrontación de nuestra memoria, ya que junto con otros fotógrafos, son coautores de la exhibición fotográfica Yuyanapac para recordar, de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Esta exhibición se inauguró en agosto del 2003, hace ya 17 años, y fue la primera reparación simbólica que se realizó a través de la fotografía y el arte. A la vez, ellos tres son protagonistas de la película Volver a Ver, de Judith Vélez, donde emprenden un viaje a los escenarios fotografiados 30 años antes. La fotografía y el cine, o la imagen fija y la imagen en movimiento, como generadoras de memoria y procesos de sanación. Voy a leer brevemente las biografías de nuestros tres invitados hoy. Para eso prefiero compartirles prefiero compartirles un pequeñísimo PowerPoint donde podemos ver imágenes de ellos. Disculpen. Creo que estoy compartiendo mal. Ahora sí. Estoy compartiendo una frase que dijo el padre Hubert Lancier en el 2003, cuando se inauguró Yuyanapac, que fue: raras veces he visto fotos tan espléndidas para ilustrar una realidad tan horrible. Aquí podemos ver cómo esta frase alude a la capacidad del arte como una herramienta para recuperar la empatía entre nosotros, para recuperar nuestra humanidad. Voy a empezar presentando a Alejandro Balaguer hoy. Alejandro es periodista, fotógrafo y documentalista, autor de 37 libros, ha sido corresponsal de importantes agencias y revistas internacionales. Él inició su trabajo cubriendo el periodo de violencia entre 1980 y 2000 en los Andes y en el Amazonas, centrando su mirada en los pueblos originarios y en los más vulnerables para lograr llamar la atención de la opinión pública. En Panamá, hoy es director ejecutivo de la Fundación Albatros Media y realiza campañas comunicacionales en busca de una mayor conciencia sobre la conservación de la naturaleza de la región en pro de un desarrollo sostenible. Alejandro, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mayu? Dejo de compartir para que puedas compartir lo que gustes. Este diálogo implica primero 8 minutos para cada uno de nosotros, donde libremente podemos reflexionar sobre la memoria y la violencia, el periodo de violencia en nuestro país. Alejandro, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Mayu, y gracias a todos los participantes a este conversatorio, que para mí es también, ¿no? Es destapar
una serie de memorias. Ha pasado mucho tiempo desde aquel entonces, pero voy atrás en el tiempo, me pongo en el túnel del tiempo y recuerdo cuando llegué al Perú, allá por finales de 1983, era un joven fotoperiodista recién egresado que venía de una Argentina sacudida por las dictaduras militares. Yo pasé toda mi adolescencia, digamos, sin saber lo que estaba sucediendo en aquel entonces, pues, ¿no es cierto?, en una Argentina donde los desaparecidos, pues, ¿no es cierto?, se contaban por miles, pues, ¿no?, y el horror en las calles era palpable. Yo me fui de mi país siguiendo esa ruta andina, pues, ¿no?, sin saber muy bien cuál era la realidad de Perú. Se sabían algunas novedades. El caso Churajay había conmocionado al mundo en aquel entonces, pues, ¿no? Y llegué a Lima y me recibió Lima como supo recibirme en ese momento, con las primeras torres derrumbadas por los atentados de Sendero que dejaron esa noche del 31 de diciembre de 1983 oscuras. Esa era la bienvenida y era el comienzo de una aventura, digamos, que para mí me cambió la vida, pues, ¿no? Como un joven periodista, chocarme con la realidad del Perú fue muy fuerte en aquel entonces. Recordemos que en aquellos tiempos eran muy distintos a los de ahora, pues, ¿no? Digamos, como que se veía el interior como si fuera otro planeta, básicamente. La gente de Lima no quería ver o no le interesaba ver el drama que ya estaba sucediendo y que venía sucediendo desde hacía décadas, hasta siglos, pues, ¿no?, de abandono, de gente invisible en los Andes que finalmente se generó un estallido social, ¿no? Un estallido social que finalmente, ¿no?, sumió durante muchísimos años al Perú en armas. Y en ese momento, siendo un joven fotoperiodista, me tocó comenzar mi carrera en esas circunstancias, trabajando en la revista Caretas los primeros años, con compañero, mi amigo Oscar Medrano, pues, ¿no? Y luego como corresponsal de agencias internacionales durante muchos años, casi una década, fui corresponsal de la agencia AP Associated Press. Eso hizo que en un primer momento me llamaran a formar parte de una mítica sección de la revista que la llamaban La Comisaría. Ustedes se imaginarán por qué. Cubríamos todos los temas que tenían que ver con terrorismo, narcotráfico, conflictos, en fin, todas las cosas difíciles, pues, ¿no? Para mí en ese momento era como gloria, pues, ¿no? Era de alguna manera, pues, no cumplir un sueño que tenía, no por el hecho mismo, ¿no es cierto?, de poder, del riesgo o de la aventura, sino porque justamente por el tiempo ese que había vivido en mi país tan trágico, estaba convencido desde muy joven de que los fotógrafos teníamos herramientas muy potentes en las manos como para poder sensibilizar corazones, abrir la mente de la gente y de alguna manera cambiar el paradigma, la forma de pensar en ese momento. Y en ese momento el Perú necesitaba ver. No era fácil cubrir la guerra en aquel entonces, pues, ¿no? Los primeros años tuve la oportunidad de ir a Ayacucho, pero después la cobertura de la noticia me llevó a ir muchas veces, ¿no es cierto?, hacia adentro de la selva, a las comunidades ayánicas, donde hice grandes amigos hasta el día de hoy, porque he vuelto a todos esos lugares, pues, ¿no? O cubrir en las selvas de Guayaga esa trágica alianza entre el terrorismo y el narcotráfico. Pero cubrir la guerra en el Perú no era fácil, porque había que casi siempre violar el cerco que te establecían las zonas de emergencia, los militares en aquel entonces. Recordemos que en aquel entonces, en los primeros años de la guerra, cuando la política desacertada del gobierno, del Estado, de las Fuerzas Armadas, pues, ¿no es cierto?, era ver al campesinado como un enemigo, pues, ¿no? Era muy difícil que los periodistas y los fotógrafos pudiéramos salir a cubrir las noticias. Es decir, tenías que arriesgarte, ¿no? Y tenías que estar muy motivado para ello. Yo creo que la motivación y la pasión y la convicción fue un motor para nosotros en aquel momento. No fue solamente el hambre de la noticia en mi caso, porque
cada uno habla por sí mismo, ¿no? Hay fotógrafos que buscan la noticia, la novedad, otros son los que buscan lograr hacer un cambio, o otros buscan arte, ¿no? A través de la violencia, pues, ¿no? Yo siempre sentí eso, ¿no? Como que podíamos establecer un cambio, tal vez de repente de una manera ingenua, ¿no? Pero sí lo sentí así, pues, ¿no? Y fue así que pude llegar a comunidades remotas, pues, ¿no? Violando esos cercos, casi siempre con historias casi cinematográficas, ¿no? Porque la verdad que en aquellos momentos el rol de la fotografía era muy importante. De hecho, de esos primeros años casi no existe documento audiovisual o cinematográfico. Son muy pocas las imágenes que existen audiovisuales o cinematográficas porque era difícil esconder una cámara, ¿no? Y violar al retén, ¿no? Entonces, no había eso. También había muchos medios, o la gran mayoría de medios, salvo algunos, ¿no? Que eran responsables en aquel entonces, que tampoco querían mostrar demasiado esto, pues, ¿no? Porque no se quería ver al Perú de repente desangrado en aquel momento, pues, ¿no? O por qué mostrar el dolor de tantos campesinos. Lo cierto es que el documento audiovisual existe muy poco. Y creo que hoy el rol de los fotógrafos de aquel entonces se deja ver gracias a los documentos, por ejemplo, de la Comisión de la Verdad, pues, ¿no? Pero bueno, lo que yo quiero mencionar es que en aquel entonces yo no, la verdad que no me daba cuenta que estábamos construyendo la memoria. Lo que sí me daba cuenta era que sí era necesario mostrar imágenes que pudieran despertar ese sentido humanitario de la gente, que estaba realmente dormido. Oscar me ha dicho una vez, no sé, me ha contado una historia de que cuando fue el atentado de Tarata, básicamente la gente le decía que, bueno, allá en los Andes, pues, ¿no es cierto? ¿Qué importa? Pues, ¿no? Básicamente porque lo que importaba es que ahora en Lima, ¿no? Se estuviera dando eso. Por lo tanto, yo creo que en ese momento los pocos fotógrafos que nos aventuramos, ¿no? En los Andes profundos, en las selvas del Perú y demás, y que logramos, por ejemplo, llegar a lugares donde sucedían cosas terribles, no fuimos muchos, pues, ¿no es cierto? Sí, sí hubo bastante, pero no fuimos demasiado, pues, ¿no? Se necesitaban más miradas en aquel entonces. Creo, y me siento satisfecho de haber cumplido en ese momento ese rol que se fue acrecentando con los años que vinieron después, porque era como luego ir llenando un rompecabezas, ¿no? El conflicto armado se podía entender más, ¿no? Cuando veíamos esas comunidades olvidadas, ¿no? Ancestralmente, pues, ¿no? Libradas a su propia, eh, no sé, suerte, pues, ¿no? Yo personalmente pude entender que todo estaba mucho más conectado, que no solamente era un grupo levantado en armas, violento, enfermizo, sino que todo eso tenía una raíz poderosa, pues, y una raíz que todavía creo que existe y que hay que revisar, pues, ¿no? Porque a pesar de que el Perú se ha pacificado y las lucecitas del consumo y de los centros comerciales, como digo yo, ¿no? Ahora no tanto con la epidemia esta que nos ha azotado, ¿no? Nos distraen de los temas trascendentales, creo que todavía esa situación de diferencia con las comunidades que más necesitan todavía no está resuelto del todo. Y eso es un peligro. Por eso yo creo que el ejercicio de la memoria es fundamental hoy por hoy y más que nunca, porque se piensa que eso es, que esto que nosotros logramos documentar es una cosa del pasado. Mas yo no lo creo así, porque los problemas estructurales siguen. Los niños siguen muriendo de hambre por friaje, se sigue todavía prevaleciendo ciertas actividades económicas antes que el cuidado de cosas fundamentales, de recursos fundamentales como el derecho y el acceso al agua limpia, por ejemplo. Y yo lo que veo ahí son guerras del futuro, ¿no? Son nuevamente, ¿no? Comunidades que van a llegar hasta un límite donde la demencia va a prevalecer ante la razón. Por eso creo que la imagen es fundamental,
¿no? Para cambiar realidades, como dije antes, para abrir corazones, ¿no? Para acercar más a los que más tienen, a los que menos tienen. Y, y lo puedo decir claramente porque esta película, ahora estamos viendo una foto, ¿no? Teófila está ahí al medio, ¿no? Esa mujer que en Cochas, ¿no? En el año 1986, esa mañana que llegué allá, ¿no? Al igual que muchos otros campesinos, ¿no? Perdieron todo y no solamente perdieron sus viviendas y sus cosas, sino también perdieron a sus familiares, porque muchos fueron masacrados de la forma más brutal, pues, ¿no? Me tocó a través Alejandro, podemos empezar a cerrar esta etapa de tu eh, intervención. a partir de la película Volver a Ver, que protagonizamos con mis colegas que van a hablar ahora, pude chocarme con una realidad. Y fue que cuando llegué a esa comunidad después de 35 años me dijeron, señor Balaguer, nos acordamos de usted porque ha pasado 35 años y nunca más, ningún periodista más llegó después que usted vino. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por tu intervención. Me quedo con esta frase que me parece importantísima. El ejercicio de la memoria es fundamental porque la violencia estructural no es parte del pasado. Le vamos a dar la palabra a Vera Lenz. La voy a presentar con una imagen que la mayoría de nosotros recuerda. La voy a compartir. Es uno de nuestros íconos visuales junto con las imágenes, la imagen que vimos antes de la mujer ashánica rodeada de niños. Cuando Yunapa cumple 15 años, vamos a los colegios y a las universidades y preguntamos a las personas cuáles son las imágenes que más recuerdan. Y justamente estoy presentando hoy a nuestros invitados con las imágenes que más me nombraron en esas entrevistas. La mujer ayánica, la imagen de las manos sosteniendo el retrato de un familiar, como es esta foto, esta maravillosa foto de Vera. Vera Lenz estudió arte y literatura en Pensilvania como parte de la beca Fulbright que recibió en 1969. Luego estudió fotografía en el Parsons School of Design y en el International Center of Photography. Sus fotos aparecen en más de 25 revistas y periódicos en todo el mundo, como Times, Newsweek, US News, World Report, Business Week, Forbes, Caretas, New York Times, Geo, entre otras. Poseedora de uno de los archivos fotográficos más extensos e importantes sobre el conflicto interno armado, ha colaborado con 15 libros sobre la violencia y la memoria. Desde el 2003 se desempeña además como profesora de fotografía de la UPC y actualmente trabaja en la publicación de su libro fotográfico Yawar Mayu, que en español significa ríos de sangre. Vera, te damos la palabra. Vera. Perfecto, gracias. Quizás avanzamos con Oscar y luego retomamos a Vera. Perdón, Vera, estás sin audio. Ahorita sí, se fue todo, perfecto. Se fue toda la pantalla, casi me da ataque. Es la internet, ya estamos conectados. Muchísimas gracias y puedes empezar desde cero. Muchas gracias. Ya. Tienes 8 minutos. Ya, yo había entendido que pueden enseñar la primera foto. Yo había entendido que yo tenía que enseñar eso que lo apago, eso que está ahí, o no, ¿ustedes pueden ver la foto o qué?
Sí, se Ya, ve. me había entendido que tenía que hacer sobre los desaparecidos, ¿no? Entonces, y yo estoy acá, me he quedado atrapada acá trabajando online, ¿no? Y entonces, ya, ahí dice que soy inestable ya. Entonces, esta foto es que tomé en 2003, ¿no? Es en la Comisión de la Verdad. eh, que, de la Comisión de la Verdad, de la presentación de la Comisión de la Verdad en Ayacucho. Y esta es la profesora que está en el afiche de, ¿cómo se llama? El afiche de la LUM ahora, ¿no? De la presentación de este conversatorio. Entonces, esta es una foto que voy a usar, yo todavía sigo trabajando con mi libro, ¿no? Entonces, y yo estoy presentando acá cosas más relacionadas a los desaparecidos, ¿ya? Porque no sabía que era, y ya no pude cambiar todo el concepto, ¿no? Pero lo que sí, como estoy haciendo casi el trabajo que he hecho, se puede dividir en casi una trilogía de la época, ¿no? Entonces, yo me he vuelto periodista, fotoperiodista, fotógrafa, porque he querido ser testigo, ¿no? Quería ser, entonces desde el comienzo ese era mi propósito, ¿no? Entonces, ahora a ver la siguiente foto. Esta foto es tomada de Juan Mendoza Montesinos, ¿no? Él la tomó en Ayacucho ahora durante la pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que dijo la Comisión de la Verdad? Que los más ¿no? Porque esta es la pandemia en Ayacucho y que eso de la pandemia es también, ¿no? O sea, esa violencia estructural sigue, ¿no? O sea, eso es lo que quería decir, ¿no? Y con esa foto que también se vea el trabajo de Juan Mendoza Montesinos y también cómo es en la pandemia, ¿no? Ahora seguimos y ahora sí voy a empezar a hablar de mis fotos, ¿no? A ver. Esta es una foto que yo mandé a parecidos, ¿no? O sea, otra. La siguiente, porque para avanzar un poco más rápido, ya, siguiente. Este es en la LUM, ¿no? Yo siempre llevo a mis alumnos, ¿no? Para que escuchen, para que vean, para que hagan un reportaje visual de la LUM. Esta es una foto que, ahí está mamá Angélica, ¿no? Como símbolo de la mayor cantidad de víctimas, ¿no? O sea, estaba tratando de hacer una foto, ¿no? De la LUM. Ahora, siguiente. La LUM también, o sea, como esa foto siempre que voy, porque estoy yendo varios años ya a la LUM, esta señora Adela, ¿no? Adela Najarro Quispe, ¿no? Siempre ahora la han movido, ¿no? Pero siempre me impresionó, siempre estaba pensando en ella, y siempre hay que pensar, ¿no? Como que están diciendo Black Lives Matter, ¿no? Hay que say their names, di sus nombres, ¿no? Tenemos que decir sus nombres, y bueno, yo siempre voy buscando a todos estos que están ahí en la LUM y siempre les voy tomando fotos y cuando llevo a mis alumnos, ¿no? Entonces, la siguiente, son unas fotos de ahí de la LUM, ¿no? Entonces, la siguiente, eso es el 85, 86, este es Zenaida Fernández, ¿no? Ella también creó un grupo de derechos humanos, ¿no? Y este es su sobrino que desapareció, ¿no? Ella fue rescatada porque casi la iban a matar. Ella reconoció a su padre en Pucayaco, ¿no? Entonces, Olivera la sacó de Ayacucho, ¿no? Entonces, este es en Lima y con su organización, ¿no? Siguiente foto.
Este también otra vez acá en la LUM, este es Arturo Ramírez Castillo, siempre voy a buscar su foto, voy a ver dónde está, ¿no? Siguiente, ¿no? O sea, es que hay que buscar, siempre trato de tomar esas fotos un poco más allá de una reproducción así muy, o sea, también ya seguimos, o sea, en este caso podemos repetir, o sea, se puede seguir también otro de los, este es en la LUM, y la LUM ha sido, a ver, seguimos, ya, otra, la siguiente. Este es también, o sea, siempre estoy buscando formas, ¿no? ¿Qué cosa? Es la forma de hacer memoria también de personas desaparecidas. Estos son de una víctima de un niño de Putis. Pensar en esa época, ¿no? Y de lo que pasó. Siguiente. Este es Lugio Gavilán. Lugio Gavilán, eso también, ¿ves? La LUM ha dado esa plataforma, ¿no? A Lugio Gavilán, que fue reclutado por Sendero, después fue un soldado por 10 años, ¿no? Ha vivido todos esos mundos que nosotros los periodistas hemos tenido tanto, queríamos saber sobre eso, ¿no? Y se ha vuelto un impactante escritor, ¿no? Y ahora es sociólogo, ¿no? Entonces, esa plataforma que está dando para el diálogo, para la inclusión, porque también las personas que estuvieron con Sendero o que fueron reclutados de niños también necesitan una voz y no son únicamente terrucos, ¿no? O sea que eso es muy importante, ¿no? Entonces esta fue una intervención también de la LUM y después también hicieron otra intervención con los, ¿cómo se llama? Los soldados que estuvieron, los soldados que fueron llevados por la leva, ¿no? O sea, todos estos temas que realmente no escuchamos mucho. La siguiente, por favor. Esto es mi memoria, uno de mis proyectos es hacer un libro sobre Socos, porque he vuelto ahí muchas veces, ¿no? Y este es casi 20 años después de la CBR. Años después, ¿no? Entonces, para las personas que digan, bueno, ya fue el conflicto, todo, o sea, el dolor de las personas sigue para ellas. Y no tenemos que nomás decir en el Perú, si vemos en la historia, ¿no? Y vemos en las personas del Holocausto, si vemos en Ruanda, en todo el mundo, las personas que han sido tan violentadas, eso no se olvida así nomás. Entonces se necesita una constante afirmación y búsqueda de respuestas, ¿no? A ver la siguiente. Esta es la señora que estaba en la foto ahí, que estaba en primera plana. Entonces ella, es 30 años después, ¿no? 30 años que le llevo la foto, porque después de 20 años yo llevé fotos para hacer un museo de memoria en el municipio, pero no quisieron, cada uno se llevó su foto, ¿no? Entonces casi estos 30, 29 años después, ¿no? Ella se ve en su foto y todo es dolor, todo es luto, todo es dolor, ¿no? La siguiente. Es también la LUM, ¿no? Los desaparecidos, todos los proyectos que hacen. Acá está Ernesto Castillo, Ernesto Castillo Páez, ¿no? Todos los que estamos siempre viendo en las protestas, ¿no? Para que se reconozcan, para que no se olviden sus nombres, ¿no? Para que estén presentes en nuestras memorias, ¿no? Siguiente.
también Socos que he vuelto, ¿no? O sea, están un poco desordenadas, pero qué importa. Ya, este es Socos, 30 años después, ¿no? Esta es la casa de Celedonia, que fue una de las abuelitas que fuimos a ver, ¿no? Cuando me llevaron a su casa me impactó increíblemente, ¿no? Y a ella le tomé, como Herminia, la de la izquierda es Herminia, a ella la tomé de niña, ¿no? Tengo su foto de ella cuando fuimos al desentierro, ¿no? Cuando se hizo la matanza, ¿no? Sí. A ver, siguiente. Acá tengo, este es el proyecto que hizo Silvia Spita, ¿no? Que es peruana, pero que también es que trabaja en Estados Unidos. Hizo una exposición de las fotos de Baldomero Alejos, ¿no? En Ayacucho. Y todas se hicieron en grande y se expusieron en las calles, ¿no? Eso es también un trabajo de la memoria, importante de la memoria, ¿no? De ver, ¿no? Y también o sea, que muchas veces en los reportajes no se devuelve, ¿no? Las imágenes al sitio de origen, ¿no? Entonces, esta era una forma, un gran proyecto, ¿no? De devolver las imágenes, ¿no? Los proyectos, ¿no? De afuera hacia el sitio de origen, ¿no? A ver, siguiente. Eso es también de ese proyecto, por eso la memoria es muy importante. Se hizo las fotos de Baldomero, todas las, ¿cómo se llama? Se hizo todas las fotitos ¿cómo se llama? De DNI, ¿no? En eso, ¿no? Del librete electoral de esa época, ¿no? Verá, podemos empezar a cerrar esta etapa. Ya, ok. Ya. Entonces acá, mira, esto es importante para la memoria también, en el sentido de que acá, cuando se expusieron estas fotos, hubo una gran reacción contra la foto de Abimael Guzmán, y por eso hablar de esa época es muy importante, ¿no? Ya está bien, ya ahí me paro. Gracias, Vera. Vera empezó diciéndonos de forma muy contundente: yo quería ser testigo. Y ella nos ha relatado o nos ha hablado de los procesos de la memoria. De alguna manera, cuando habla de la labor de LUM, en su labor de difusión e inclusión, como una voz importante en nuestro país, también está hablándonos de un tipo de procesos de memoria. Y es interesante el caso de Socos, que ella nos trae hoy a colación, donde vemos cómo una masacre que ella cubrió en 1983 no se quedó simplemente en una cobertura, sino que ella regresó 20 años después, en el 2003, a hablar con la población, y 30 años después, en el 2013, a seguir hablando de ese mismo proceso de memoria. Pasamos a nuestro tercer invitado, Óscar Medrano. Les comparto una foto icónica. Óscar es fotoperiodista, colegiado en el Colegio de Periodismo. Ha trabajado en los diarios El Comercio, Correo, Ojo y la revista Caretas. Es autor del libro Nunca Más, que recopila en sus páginas la muerte, destrucción y desolación sufrida por los peruanos entre los años 1980 y 2000. Él ha sido galardonado con múltiples premios, entre ellos el Premio Anual de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en el 2012, el 17 TUMI USA Award, y un premio anterior, que es el premio mundial de fotografía del United Press International, la UPI, en 1974. Bueno, sus imágenes no solo conforman y nutren nuestra memoria colectiva y forman parte de la exhibición Yuyanapac, ¿no? Sino que además han sido expuestas en diferentes países como Estados Unidos, España y otros más. Óscar, te damos la palabra. Muchas gracias y buenas noches a todos ustedes, especialmente a mis dos colegas que estamos compartiendo está captando la memoria, ¿no? Y a ti, a Mayo, agradecerte nuevamente por tener una diferencia con nosotros, especialmente conmigo, porque
ya son varias veces que me has invitado a estas charlas. Quiero un poco recordarles que yo soy ayacuchano. Y como ayacuchano, yo antes cubría deportes, hacía política. Últimamente estaba haciendo, cuando ya estaba en Caretas, cubriendo política, pero Enrique Sileri prácticamente me pidió que yo fuera a cubrir lo de Ayacucho por ayacuchano. Y gracias a él tuve que cambiar un poco la política hacia la violencia, este flagelo que ha tenido mi pueblo, ¿no? Donde no solamente han muerto también han muerto mis familiares ahí, ¿no? Y también he estado en mucho riesgo porque veía los cadáveres debajo de los puentes, en los ríos, ¿no? Y siempre me preguntaba a mí mismo cuándo estaré en ese lugar yo también, ¿no? Pero a Dios gracias, he cubierto desde la quema de las ánforas en Chuschi hasta que terminó esta guerra, porque yo semanalmente iba y venía, porque la revista Caretas era semanario. Me recordaba Alejandro, de algunas anécdotas fuertes que he vivido en mi vida, ¿no? Hace un rato, pero teniendo en cuenta, ya como fotoperiodista, como fotógrafo, y un poco captando la realidad de lo que ha acontecido en Ayacucho, y luego se expandió a la selva y llegó hasta Lima. Quiero decirles de que esto no debe repetirse jamás, y hacen muy bien LUM y Mayo especialmente con las exposiciones, de hacerlos recordar, ¿no? Y yo les digo algo un poco dolido, ¿no? Con lo que está ocurriendo hoy por hoy, justamente en Ayacucho, ¿no? Otra vez esta pandemia que nos está azotando, así como también nos azotó el terrorismo a todo el Perú. ¿Por qué? Porque nuestros políticos, nuestros gobernantes, ¿no? Lo que han hecho es lucrarse, enriquecerse, y se han olvidado, a pesar de que ha habido ya como una pandemia lo del terrorismo, se han olvidado de que allá deberían asistir. Han bajado a las comunidades, a las poblaciones más, más bajas, y han dejado que abandonen a sus chacras, sus sembríos, donde inclusive ellos sembraban y nos abastecían. En esta foto que estamos viendo, por ejemplo, es una linda foto para mí, llorando un padre que ha perdido sus dos hijos y a su esposa, ¿no? Impotencia, y comparo con las lágrimas también del Papa, que cuando fue a Ayacucho, también él lloró en Ayacucho por tanta violencia que vivía en Ayacucho. Realmente, contarles toda la historia que he vivido en Ayacucho, porque he vivido realmente 20 años de mi vida, semanalmente, yendo y viniendo, porque la revista es semanal, he visto cosas así más atroces, ¿no? Por ejemplo, he visto fusilamientos, ¿no? Pero desgraciadamente los fusilamientos no me han dejado de tomar. Entonces jamás he dicho, porque jamás un fotógrafo no puede decir, me contaron o me dijeron. Nosotros tenemos que mostrar con la fotografía. Entonces me tengo que quedar callado, porque no puedes decir, porque inmediatamente te desmentirían, ¿no?
Y así, por ejemplo, esta foto que estamos, es de Huaychao, ¿no? Donde justamente iban los colegas y pasando por Uchurajay y desgraciadamente fueron asesinados por la comunidad, pero en Lima y los periodistas, a los otros periodistas dijeron de que lo habían asesinado los militares. Y cosas que también mentir alguna vez se va a llegar a saber y se ha llegado a saber. A pesar de eso, hay mucha gente que cree que los militares los han matado a los periodistas. No. Quiero decirles de que no los han matado los militares, pero tampoco están exentos de las barbaridades que han hecho ellos. Por ejemplo, en Putis han matado a 318 personas. Primero le hicieron abrir unas zanjas diciéndole que vamos a hacer unas pozas para criar truchas, ¿no? A los más niños les hicieron hacer pozas para los huevecillos, para el niño, y a los jóvenes, la parte más honda, para los jóvenes y a los viejos, y terminados las cosas, lo mataron, lo enterraron ahí a todos, ¿no? Y ahí está la carátula justamente de mi libro. Nunca más se ve una foto justamente a una madre entregándole un cadáver y esas barbaridades de abusos, ¿no? De violaciones. O sea, yo jamás perdonaré a los militares, jamás perdonaré a los terroristas, porque ellos han sido causantes de alguna manera de estas cosas. Realmente, cada vez que hablo sobre esto, a mí me duele el alma, me parte el alma. En las exposiciones que he hecho en varias partes del mundo, ¿no? He sido visitado por grandes estudiosos de estas violencias, ¿no? He sido visitado hasta por senadores en Estados Unidos. El presidente alemán me ha recibido en su despacho y le he entregado mi libro. Estos son justamente los gobernadores del pueblo que mataron a 7 senderistas. Ahí van los colegas y encontraron la muerte en Uchurajay. Yo he llegado por otro camino, pero he llegado y he tomado esta fotografía donde está enterrado los 7 senderistas. Justamente años después, su madre uno de ellos, me visitó y me dijo: señor Medrano, quiero que usted me señale dónde lo han enterrado, ¿no? Y tuvimos que ir, hemos tenido que llegar nuevamente a Huaychao y señalarle el lugar donde están enterrados, ¿no? Y cosas así, ¿no? Una niña de 11 años, por ejemplo, seguramente más adelante lo vamos a ver, fue ultrajada, abusada, ¿no? Y estuvo encinta. Y como a los niños no se les puede tomar el rostro, he tomado una composición con una bandera peruana, pero ahí se nota el estado en que está, ¿no? Esta, por ejemplo, es en la selva. A una señorita pasaron los violadores que eran militares, pasaron todo un batallón y lo dejaron amarrados, justo como lo estaba, ahí en la chacra, cuando vinieron seguramente los depredadores de esa zona, o sea, los animales, no han dejado así en hueso y pellejo, ¿no? Y hasta ese lugar hemos llegado, dando un poco, sorteando nuestras vidas, ¿no? Encomendando solamente a la Virgen, a Dios, que lleguemos, porque teníamos miedo
de ambos lados, o los senderistas o los militares, pero el fotógrafo, el fotoperiodista, tiene que llegar hasta el lugar, acomodar el lugar, ¿no? Y hay cosas así, ahí está, esta es una foto maravillosa para mí, ¿no? Que lo llevo en mi corazón a este Santo Padre cuando fue a Ayacucho y lloró en Ayacucho, ¿no? Y por tantas cosas que ha habido. Ay, este es un encuentro con Sendero, ¿no? En las afueras de Ayacucho, ¿no? por, por Río Cachi, por ahí. Nosotros estábamos yendo y de repente nos interceptó uno de ellos con un fusil y nos llevó a un paraje y nos dijo de que no tomáramos fotos, que no esto, ¿no? Y ya pensamos morir, ¿no? Pero yo en eso que llego a la gente, lo único que es sacar mi máquina y querer tomar, pero me mandaron con un fusil y no me dejan tomar. Así que le hemos dicho, por favor, queremos tomar una foto, que tal cual. Bueno, le ganamos porque accedieron a que le tomáramos esta par de fotos que salía en carátula de la revista Caretos. Y así, porque esa es la suerte que me ha dado Dios de que yo haya sido fotógrafo, porque con mis fotos he estado en los lugares más solitarios. Como este es el lugar por donde se escaparon los del MRTA del penal Castro. Yo de la salida hasta este lugar he pasado por el túnel, ¿no? Acompañado por este policía, ¿no? Que me dijo que avance, de todas maneras llegamos y efectivamente llegué y tomé esa foto. Más allá de va a estar la salida donde inclusive tenían una biblioteca de lectura, los senderistas, los que trabajaban ahí. Querido Oscar, empezamos a cerrar esta etapa del diálogo. Muchas gracias, Mayo. Y esto, por ejemplo, es el fortín de los senderistas, de narcoterroristas, en Vizcatán. Fue el único en llegar, por supuesto, en un helicóptero. Hay otra foto también, la segunda que hemos estado solamente 3 minutos y nuevamente prácticamente a escapar de eso, ¿no? Muchas gracias, Mayo. Muchas gracias a todos ustedes. Ese es mi personaje, Fortunato Camana, después de 25 años que lo encontré en Bucaramanga, en un lugar llamado donde nacen los Condorhuachana, se llama en quechua. Gracias a todos. Oscar, ¿podríamos retomar la historia del señor Camaná en estos minutos que continúa el diálogo en la segunda vuelta? ¿Podrías continuar con esa historia, si deseas? Ya, encantado. Gracias. Bueno, Oscar, en el proceso de este diálogo nos ha recordado, y a través de sus fotografías también, nos ha recordado el mandato urgente e importante de que el pasado no sea olvidado. Empezamos la siguiente ronda. Alejandro, tienes la palabra, tienes 4 minutos para complementar a partir de lo que desees decir o de lo que quieras conversar, dialogar sobre lo que ya otros, lo que Vera y Oscar hayan comentado. Yo quisiera agregar algo acerca de una fotografía que para mí, inclusive a mí me sigue desconcertando, y si pudieras poner nuevamente la foto de la madre ayánica, de la Madonna esa, ayánica, pues, ¿no? Por supuesto. Y yo quiero comentar esta foto porque esta foto ha sido tomada en unas circunstancias especiales, pues, ¿no? Esta era la primera vez que yo había llegado a la misión de Cutivirene, de los ayánicas, había sido ya atacada varias veces, ¿no? Estábamos en un momento en que luego de largos años
de que Sendero había atrapado, ahí está la Madonna Yanica, es una foto que forma parte de las colecciones de varios museos ya, pues, ¿no? Y esta mujer y toda esta gente, pues, no había sido rescatada después de que habían formado parte, habían sido secuestradas por Sendero y habían formado parte casi como esclavas, ¿no? De las columnas armadas de Sendero Luminoso, que cuando son empujadas por la intervención militar en el Valle del N, ¿no? Empiezan a aparecer muchas enfermas de cólera, otras totalmente desnutridas, al igual que los hombres también, y la misión de Cutivirene, donde en ese momento había una base militar, que cuando llegamos estábamos recibiendo el fuego, ¿no es cierto?, de Sendero Luminoso, atacaban nuestra avioneta, la pista de aterrizaje estaba bombardeada como si fuera la Segunda Guerra Mundial, pues, ¿no? Realmente era increíble eso, estaban asediados en esta comunidad, y los militares le brindaban asistencia mientras seguían llegando los recuperados que habían sido esclavizados, ¿no? Y esta comunidad ya no tenía más comida, pues, ¿no? Una comunidad que era para muy pocas familias, ya tenía 800 refugiados allá, y en esas circunstancias fue que llegamos, y ellos estaban muy mal, muy mal, pero un día, ¿no es cierto?, después de ya más de una semana o 10 días que estábamos allá, que se estaban acabando las últimas yucas, que tuvimos que ir con todos estos refugiados, arriesgando la vida, entrando a territorio senderista, a buscar comida, algunas yucas para poder sobrevivir, es que deciden festejar junto con el ejército el día de las fiestas patrias, pues, ¿no? Esta foto se toma en una circunstancia muy especial y a mí me llama la atención porque no muestra un horror claro, ¿no es cierto? No se ve sangre, no se ve horror, no se ven lágrimas, sin embargo tiene como una atracción. A veces me han dicho, no, eso no estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque se ven a todas las mujeres limpias, ¿no? Tal vez nunca pude explicar qué era lo que estaba pasando, que era que estaban festejando el Día de las Fuerzas Armadas y todos se habían esforzado, más allá de su horror, a limpiar sus ropas, a vestirse lo mejor posible para poder estar bien ese día, a pesar de que íbamos a compartir unas pocas yucas. ¿Qué sucedía? En aquel entonces, cuando no es la era digital de ahora, era la fotografía analógica, los que no estaban en esa época y los que sí, sabíamos que las fotografías tenían solamente 36 cuadros, es decir, tú podías tomar 36 fotos. Pero había, como en el caso de nosotros, que teníamos que enrollar nuestra película, que a veces quedaba una colita. La cuestión es que cuando veo esta situación y voy caminando, pues, ¿no? Y veo a esta mujer en ese momento, pues, ¿no? Con todos los niños alrededor y demás, voy a tomar esta fotografía y me doy cuenta que ya no tengo más fotografías en la cámara. Y era ese momento o nunca. La cuestión es que giro la manivela de la cámara y había esa fotografía número 37 que no debía estar ahí, que no tenía ni número, pues, ¿no? Y logro tomar una sola fotografía, que es esa, pues, ¿no? Y se convierte en una de las fotos icónicas de la Comisión de la Verdad en estos tiempos, pues, ¿no? La verdad que yo he vuelto, como vuelvo a mis fotografías, creo que tanto Vera como Lenz y Oscar, igual que yo, pues, ¿no? Volvemos a recorrer nuestras imágenes y queremos ver más allá qué ha sucedido con estas comunidades. Yo supe que esta mujer no tuvo un buen final, pues terminó muriendo, los niños huérfanos. Sin embargo, su mensaje fue más allá de su vida, pues, ¿no? Y dio la vuelta al mundo, pues, ¿no? Y en estos años de revisar y de entender un poco más la filosofía de la fotografía, me llegó un pensamiento de Dostoyevsky, que decía algo así: solo la belleza cambiará el mundo. Y a veces me pregunto si verdaderamente el camino no es mostrar el horror, sino mostrar la belleza que todavía existe dentro del horror para poder despertar corazones, que era lo que yo les decía al principio de esta conversación. Yo no sé si esto agrega más o menos, pero sí lo quería comentar porque creo que es algo interesante. Como vuelvo a decir, no es una imagen de horror, muestra otra cosa, sin embargo está en un marco de horror. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Te damos la palabra, Vera. Estás con el audio desconectado, Vera. Para comentar algunas cosas. Perfecto, gracias, te escuchamos. Ya,
En relación a los Ashánicas, quiero decir, porque yo vuelvo también casi 20 años después buscando, que me pongan mis imágenes, ¿no? En el 91 tomé una foto de un padre que su hijo se había desaparecido, ¿no? Y a ese lo busco, ¿no? Lo busco después y sigue con la misma foto, pero cuando fui a buscar más personajes, ¿no? Muchos no tenían fotos. Dice que ellos no tenían fotos. Ese es un dato interesante que quisiera inferir en esto de los Ashánicas, porque hay muchas personas que han muerto, que son víctimas, y que no hay foto, no hay foto de ellos. O sea que eso también tenemos que poner en la memoria, ¿no? Y otro detalle en relación. Cambió la... Se quedó congelada. Sí, ocurre cuando la internet se congestiona demasiado. A veces funciona que todos apaguemos nuestras cámaras, Alejandro y Oscar. Quizás si todos apagamos nuestras cámaras, quizás sea más fácil que Vera pueda conectarse, y si ya no logramos que se conecte, pasamos a Oscar, al comentario de Oscar. Vera, sí, se desconectó del todo. Entonces, continuemos. Oscar, tienes 5 minutos para tus comentarios. Bueno, Y puedes muchas retomar, gracias. si quieres, el caso de Celestino o el señor Camaná, donde nos quedamos, que es una historia muy importante y creo que vale la pena que nos la cuentes. Ya, justamente, gracias por Mayo por hacerme recordar, tú estás más fresca que yo. En realidad, esta foto para mí ha sido una cuestión muy, muy esencial en mi vida, porque a raíz de eso escogieron para la exposición de Ivanapa, ¿no? A la vez fue en circunstancias tan especiales que tomé esa foto. Justamente tomé en el hospital de Ayacucho, porque Urrutia, un amigo Urrutia, que era de Derechos Humanos, me dijo hoy, Oscar, algo raro ha pasado en Bucaramanga. Y yo le digo, ¿por qué? Porque han usado machetes y hachas para matar a la gente. Entonces eso me llenó de curiosidad y también quería saber cómo estaba. Así que para entrar al hospital no dejaba entrar porque estaba tomado militarmente, etc. Entonces opté ya a hacer lo criollo. Compré una portavianda en la sierra, son de 2 cuerpos. En la parte baja llevan el caldo y en la parte alta llevan el segundo. Entonces, en la parte baja puse mi máquina, ¿no? Y en la parte alta le compré arroz y 2 huevos fritos y frutas colgando a las cestos. Y pasé como un visitante a un enfermo, así que a buscar al lugar, ¿no? Y justamente, yo sé, gracias, entro y no había una sola enferma, una persona de asistencia, estaban todos heridos, y comienzo a tomar diestra y siniestra las fotos, y en una de esas tomo la foto de él, y me pareció tan raro, y le pregunté ¿qué tenías? ¿Qué pasaba con tu vista? Inclusive le hice sacar la vista y tomé fotos, las fotos. Y me contó la historia, que habían matado a 63 personas a machetazos, a hachazos, ¿no? Y habían como 40, 50 estaban heridos, algunos de ellos habían llegado al hospital, algunos de ellos se quedaron por Huancazancos. Entonces, muy temprano,
a las 4 de la mañana me averigüé y me fui a tomar mi camión, porque no habían micros, colectivos como ahora, ¿no? Entonces llegué a Huancazancos 9 horas encima del camión, burlando a 3, 4 puestos de policías militares, ¿no? ¿Cómo? Yo siempre me ponía un poncho y la cintura me amarraba a mi máquina y luego pasaba como un ayacuchano más, que por lo que soy ayacuchano, y a la vez tenía una libreta electoral de 3 cuerpos, ¿no? Antes se actuaba la libreta electoral y decían que era natural de Ayacucho y Acospinchos. Así que, y con mi poncho y mi sombrero que me ponía, ¿cierto? No, y notaban que yo no venía de Lima, ni siquiera venía de Lima, ¿no? Pensaba que era uno más. Por esa razón es que he pasado, llego a Huancazancos como a las 5, 6 de la tarde, ya oscurece en la sierra y pregunto, ¿dónde queda Lucanamarca? Ah, queda unas 3 horas de acá. Y bueno, al día siguiente me levanto tempranito, ya 3 horas antes. Llego a Lucanamarca y estaban efectivamente los heridos, todo eso. En eso, como a las 9:30 de la mañana, comienza a descender 2 helicópteros, ¿no? Pucha, dije, ahí sí, se me heló todo, porque dije, ahora me quitan la máquina, me regresan y pucha, ya perdí. Pero en eso veo bajar al general Noel y me dice, Cholo, ¿qué haces acá? Bueno, he venido porque acá ha habido, vamos, ya. Como felizmente había hecho ya lazos con el general Noel, porque Enrique Sileri me decía, oye, llévate unas 20 revistas y reparte a tus contactos, a la gente. Entonces yo lo que hacía era primero bajarme del avión y ir al cuartel y dejarle dos ejemplares al, a todas las autoridades, ¿no? Al alcalde, al prefecto, al presidente de la corte, a todos ellos, era su canilla. Como estaban todos alrededor de la plaza, yo les dejaba ahí y ellos felices, ¿no? Y eso fue durante todo el tiempo que yo estuve yendo y me sirvió porque ellos a la vez me sirvieron como mis informantes. Por eso yo tenía unas cosas calientes que ellos me daban a la hora que les daba. Por ejemplo, fui una época a darle su revista al prefecto, y el prefecto me dice, oye, ¿qué haces tú acá? Acaban de matar en Tambo a 5 policías. Entonces dije, hasta luego, señor, y salía y tomaba un taxi, como sea, y llegué hasta Tambo, ¿no? Son 2, 3 horas de caminar. Bueno, en el caso de Lucanamarca, llego y tomo justamente el cabildo abierto que abre para escucharlo, la sangre dentro del templo, y les comienza a contar a todos ellos, ¿no? que habían venido, etc. Pero a raíz de eso se hizo muy grande esa noticia, ¿no? Y a raíz también de la foto que escogieron para Yanamba, tomó mucho. Pero esa persona que estuvo en el hospital y le pregunté cómo se llamaba, me dijo que se llamaba Celestino Gente. Ah, muy Celestino Gente, y tomé la nota ahí. Y en careta salió con Celestino Gente. Y ya luego, a raíz de eso, ha habido mucha ayuda, etcétera, para el pueblo. Le construyeron la municipalidad, le construyeron una cría de turistas en la Laguna Alta, ¿no? Y una serie de atenciones justamente a raíz de esa noticia que dio En eso, 25 años después, me invitan para homenajearme como el único periodista que había llegado a ese lugar,
Así que yo fui invitado y eso me dieron la llave de la ciudad, ¿no? Y mi medalla medalla recordatorio, etcétera. Y yo me fui con las fotos para preguntar dónde estaba él y me dijeron, este vive acá a 2 horas y media en un lugar que se llama Condrohuachana, o sea, donde nacen los cóndores, Condrohuachana de quechua. Y yo me alegré, pues, ¿no? Y ya no veía más que seguir caminando ahí y efectivamente llegamos a ese lugar y encontré a este señor en una situación muy calamitosa, pero tenía esos animalitos que ven ustedes, era de él, y vivía con una hermana menor, ¿no? Y pero dentro de una casilla de piedras, me dio pena. Entonces le dije, oye, sal un rato para tomarte, porque yo lo vi conversando ahí, me reconoció inclusive con la foto que la vi, y eso le digo, sal, yo pensando que podía valerse por eso solo, estaba, y en eso volteo y sale por la puertita de la puerta de piedras, ¿no? Sale arrastrándose. Y yo me desesperé y comencé a decir, no te pasa, no puedes caminar. Y efectivamente le había afectado el machetazo que le dieron en la nuca, le había afectado la locomoción inferior, ¿no? Así que de una manera ayudándole, lo llevé y nos tomamos esa foto. Su hermana inclusive me dice que me tomara una linda foto, un lindo recuerdo, ¿no? Es así que ubico 25 años después a este señor y regreso a Lima y le digo al director de la revista, don Enrique, le digo, yo quisiera regalarle una silla de ruedas a este señor, ¿no? Al personaje, porque hicieron una gran nota, ¿no? 25 años después, y le digo, oye, no seas tonto, ¿cómo va a ser? ¿Cómo vas a regalarle una silla de ruedas para que se arranque? Hay que traerlo. Y justo estaba la ministra de Salud, Pilar Macetti, así que lo internamos lo trajimos con la ayuda de los congresistas ayacuchanos y todo, lo trajimos a Lima y lo internamos en Mogrovejo. En eso se suscita un lío entre la Comisión de la Verdad y los apristas y lo sacan a este señor y lo llevan ¿cómo se llama? A la clínica del ejército, dijeron ellos, y 2 días después anuncian de que ha muerto por descompensación alcohólica. Por Dios, ¿no? ¿Dónde va a abastecer que no caminaba de alcohol? Si ahí se llega en 3 horas, ¿no? Y no hay ninguna tienda, no hay kiosco donde venden esas cosas. Esas mentiras, así nos gobernaron los gobernantes, desgraciadamente. Y lo mataron. Y encima lo llevaron a enterrar a un cementerio clandestino acá en Villa María. Pero ubicamos y sí, publicamos nuevamente en caretas todo estos acontecimientos, ¿no? Y duele de verdad que esto ocurra. Mayo, si todavía tengo un tiempo, yo quiero hacer una queja especial sobre este problema, no de él ya, sino de Ayacucho. Vamos a cumplir, en 2024 vamos a cumplir 200 años, o sea, vamos a festejar el bicentenario de la batalla de Ayacucho. La batalla de Ayacucho se realizó en el corredor histórico que lo han llamado Ayacucho, Acosvinchos, mi pueblo, y Quinua, ¿no? Pero la batalla decisiva ha sido en Coipahuayjo, que está en Acosvinchos, en mi pueblo. Entonces, con esta decretaron para realizar obras, que incluso va a ser el corredor histórico. Y saben que hasta ahora no han construido ni un solo hospital, no han hecho un metro de carretera, no han hecho nada. Acabo de enterarme ayer por las noticias de que han construido un parque del Bicentenario acá en San Isidro. ¿Crees tú que es justo eso?
por lo menos que lleven, pues, aunque sea una carreterita, eso, que hagan al corredor, no empieza de Lima que tiene, ¿por qué? ¿Por qué negarle a los egipcios? ¿Por qué negarlo a la sierra? ¿Por qué negarlo a los serranos? ¿Por qué negarlo a los pobres de esas cosas que históricamente ellos han significado para el país, ¿no? Estoy virtuándola, estoy aprovechando el momento, pero gracias a mi mamá, eso es todo lo que quería decir. Oscar, te agradecemos muchísimo, en realidad tu reflexión nos es importantísima y fundamental, y se enlaza además con lo que Alejandro nos dijo al inicio, ¿no? Que la violencia estructural actual es la que tenemos que revisar, no solamente el pasado. Muchísimas gracias, querido Oscar. Vamos a empezar la ronda de preguntas con Vera. Vera está ya con nosotros de nuevo, ha logrado unirse de nuevo. Tuvimos un problema simplemente de banda ancha de internet, pero ya está aquí con nosotros. Vera, tenemos una pregunta, ya empezamos la ronda de preguntas del público, y tenemos una pregunta de una señorita Noemí de 19 años que te pregunta: ¿qué te motivó a explorar desde la imagen el conflicto armado? Y además esa pregunta se puede unir a una pregunta que hace José Manuel Martínez, de 68 años, que desea saber cómo fue tu trabajo, cómo se realizó un trabajo, cómo se realiza un trabajo de forma independiente, ¿no? Sin necesariamente pertenecer a un medio de prensa. ¿Cuáles fueron las principales dificultades que tuviste para registrar las imágenes? Y si alguna vez sufriste amenazas o represalias de parte de los actores del conflicto interno armado. Te damos la palabra, Vera. Uy, ese es súper grande, esa. Sí, yo sé. Se congeló. Se congeló nuevamente. Vamos a esperar un ratito, y si en un minuto no logramos conectarnos con Vera, dale, Vera, aquí estás. Tal vez si quita la imagen puede sonar más fuerte. Sí. Vera, pon el audio, abre tu audio y quitemos todas las imágenes para que podamos escucharte. Así no se turiza la banda ancha de internet. Ya, dime, ¿cuál era la primera pregunta? Claro, Noemí te pregunta qué te motivó a explorar desde la imagen el conflicto interno armado. Ok. Entonces, bueno, yo he dicho que desde el comienzo yo estudié fotografía para ser testigo, para ser una fotoperiodista, no para, ¿cómo se llama? No para tomar fotos en general, ¿no? O sea, sino para ser un testigo y para ver ver que estas fotos enseñen, ¿no? Y que al fin y al cabo lo que se documenta se vuelve historia, ¿no? Entonces ese es mi gran, o sea, fue para hacer testigo de las violaciones de los derechos humanos, ¿no? O sea, de las violaciones de los derechos humanos, de las violaciones, y de ver, ¿no? O sea, cómo está la situación, ¿no? O sea, y para mi libro, que he estudiado también, muchos años he leído sobre la violencia política en muchos sitios, ¿no? Y por eso me he estado demorando en completar mi libro, ¿no? Y ahora está surgiendo toda una increíble violencia, ¿no? Que está polarizando a todo el mundo de una manera, ¿no? Entonces he encontrado un texto que quisiera decirles, ¿no? Porque esta es parte de mi búsqueda de entender, ¿no? Y también de luchar contra estas violencias estructurales también, ¿no? Entonces, es un estudio de una economista, ¿no? Que estudió el comportamiento en relación a la economía,
y lo estudió por 20 años, ¿no? Entonces lo que ella sacó, lo que fue el resultado de ese estudio fue que en toda población siempre hay un tercio de la población que le encanta el autoritarismo, ¿no? Y que el autoritarismo no es parte de la izquierda ni de la derecha, ¿no? Sino es una parte del comportamiento de los seres humanos que no les gusta que esto estamos viendo en todas partes, en Estados Unidos, y estamos viendo en el Perú, se ha visto, ¿no? Después de la Comisión de la Verdad, ¿qué pasó? O sea, ¿acaso se han atendido los problemas estructurales? Entonces, a mí me ha fascinado ese hecho, ¿no? Que todavía lo sigo estudiando, es parte de mi estudio, ¿no? Y que he querido compartir ese concepto, esa idea, que me parece muy fascinante y que nos puede ayudar, ¿no? A ver dónde está su nombre, y Daisy Mina Guamán, ¿no? Que ha desaparecido, y o sea, ¿no? Hay desaparecidos en la pandemia, ¿no? Se desaparecen personas, ¿no? Entonces, esto, por eso es un problema estructural también, ¿no? O sea, y eso es lo que estoy tratando de hacer y enseñar con mis, o sea, y yo, se fue, se fue otra vez. Ay, qué... Vera, Sí, sí te hemos bueno. escuchado tu respuesta y hemos escuchado tu reflexión. Y a ver, Eh, la otra, ¿no? para terminar, me están indicando los organizadores La del otra. LUM que debemos empezar a cerrar este diálogo, este encuentro. Entonces, creo que la mejor forma de hacerlo es darles una pregunta a los tres y que los tres la respondan. Cada uno tiene 3 minutos y con eso nos estaríamos despidiendo de todos. La pregunta, hay tantas preguntas que es difícil decidirnos por una, pero hay una pregunta que me parece interesante, ¿no? Bueno, dos preguntas que me parecen interesantes, ¿no? Pero debido al poco tiempo que tenemos, quizás vamos a dar una nomás, que es hasta qué punto durante estos 20 años de conflicto interno armado y de coberturas, eras consciente de estar construyendo una memoria gráfica con tus imágenes. Esta es una pregunta de Jorge Antonio Valenzuela, un señor de 58 años que está participando hoy de este encuentro. Entonces, creo que simplemente les doy la palabra en el orden en que fuimos conversando, Alejandro, Vera y Oscar, y con eso terminaríamos el encuentro y probablemente eh, mm, retornaríamos a Carla o a alguna persona de LUM para que cierre este encuentro. Muchas gracias. Gracias Bueno, a todos. muchas gracias, Mayu. Personalmente, la verdad que yo no sabía que estaba construyendo una memoria en ese momento. Sí, lo que tenía claro es lo que dije al principio de esta charla, pues no, que sabía que tenía en mis manos una herramienta muy potente como para poder inspirar un diálogo, pues, como dije antes, despertar corazones. Luego vino, ¿no? Cuando ya deja de ser un hecho actual del día a día, de la sobrevivencia, de ir a la búsqueda de las historias, y empezamos a ver y a revisar y a entender más y a llenar las piezas de ese rompecabezas complicado, en que nos empezamos a dar cuenta, o me empiezo a dar cuenta, en el rol de la construcción de la memoria. Yo lo que creí en el momento, que en el rol de la construcción de la sensibilización de un pueblo que no estaba sensibilizado ante el drama que estaba sucediendo en ese momento. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Vera, Oscar. Ya.
como yo estudié, yo quise ser una fotoperiodista y al estudiar un poco, o sea, a estudiar eso, sí se veía que los trabajos periodísticos, los trabajos tienen un valor histórico, ¿no? Entonces sí, lo hice con eso en mente y también por eso también sentía que tenía que documentar lo más que podía, ¿no? O sea, que era, porque había visto los trabajos de tantos fotógrafos anteriores, ¿no? Bueno, de Susan Meiselas, de Dmitry Paltremans, que había documentado en la Segunda Guerra Mundial, un ruso, ¿no? O sea, de tantos fotógrafos, ¿no? Entonces, que eran herramientas para denunciar y también eran la historia, ¿no? De la cual podemos, de la cual debemos aprender y no darle el gusto a Friedrich Hegel, que dijo que lo único que aprendemos en la historia es que no aprendemos nada, ¿no? Que hay que darle la contra a Hegel, ¿no? Entonces, gracias, sí. Gracias, Vera. Bueno, en mi caso, como dijo Balaguer, Alejandro, yo particularmente no he tenido la intención de que mis fotos algún día iban a servir para esto, para no olvidar y para que esto nunca más ocurra. Si ha servido buenamente, pero siempre como yo trabajé en medios informativos, El Comercio, Correo Ojo y en la revista Careta siempre lo he hecho pensando siempre en hacer ver mediante mis fotos la noticia, ¿no? Veredicta, una noticia de la verdad de las cosas, de los hechos, ¿no? Y por eso que sin conocer llegué hasta Yungay caminando tres días íntegros y fue uno de los primeros en tomar fotografías del callejón donde mis fotografías el gobierno de turno lo usó para pedir ayuda a los otros países y me enorgullezco de que he sido parte de esas reparaciones por el terremoto, ¿no? Y así siempre pensando en hacer ver la realidad, pero sin mentir las cosas. Y ahora, gracias a Dios, gracias a la IANAPA, gracias a la Comisión de la Verdad, se están sirviendo, pero sí debemos de pensar en que esto no se vuelva a repetir. A nada nos conduce, por favor, nunca más esto. Por eso que en mi libro está todas las fotos hay 350 fotografías, ¿no? Que está dicho todo lo que ha acontecido en esta guerra fratricida de hermanos contra hermanos. Muchas gracias, Mario, y ojalá que se repitan estos diálogos para que nos entiendan, pero ya no por estos aparatos que nos dificultan, sino en teatro donde podemos estar tete a tete con la gente. Gracias. Muchísimas gracias, Y sin Oscar. baja. Gracias a los tres, Alejandro Balaguer, Vera Lenz y Oscar Medrano. Ha sido un gusto conversar con ustedes. Tenemos 17 años de trabajo en conjunto desde Llullanapac y 30 años de periodismo y experiencias de memoria juntos. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes que nos han acompañado hoy y agradecemos a Manuel Burga por la invitación desde la institución del LUM que permite estos diálogos y estas conversaciones sobre los procesos de memoria. Buenas noches con todos. Muchas gracias. Gracias a mí otra vez, a la LUM, a Mario, porque ha sido muy interesante. Me da mucha pena que nomás que se recortó todo.
No te preocupes, Vera, porque en verdad los tiempos ha durado más de lo que esperábamos incluso. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Gracias. Chao. Chao.